te damos gracias esta hermosa mañana. Bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Señor Jesús, Señor Yeshua, Señor, Dios de nuestros corazones, de nuestras almas, Dios de nuestra salvación, roca de nuestra salvación, te alabamos esta mañana y te bendecimos. Oramos por las ofrendas y los diezmos, Señor, que han sido traídos. Te pedimos que bendigas a los que dan, a los dadores alegres, Padre Celestial, les multipliques con todo. Y ahora te pido que nos ayudes a entrar a tu palabra santa. Señor, que me ayudes a predicar lo que me has enseñado, lo que quieres que hable. Cuando abra mi boca, que tú la llenes. Señor, que seamos esta mañana edificados, exhortados, corregidos. Señor, y que todo sea para tu honra y para tu gloria y que nuestra fe siga creciendo. En nombre de Jesús, en nombre de Yeshua, el Santo de Israel, lo pedimos todo. Amén. Bueno, esta mañana, en nombre del Señor, vamos a terminar nuestro estudio en la carta a los Colosenses. Y vamos a ver la parte de Colosenses capítulo 4, versos capítulo 2 hasta el final, hasta el 18. La semana pasada, si se recuerdan, hablamos sobre el orden que Dios estableció para la familia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que este es el orden que Dios espera de los creyentes? Vimos también de cómo el movimiento feminista, entre otros, son muchas cosas que están pasando, ha trabajado para destruir a la familia, ¿verdad? El orden de Dios, atacando el patriarcado, diciéndole a las mujeres que pueden abortar a sus hijos sin ningún problema y un sinnúmero de cosas que está trabajando para destruir a lo que conocemos como la familia nuclear. Un padre, una madre y hijos, como Dios lo estableció. Además vimos también la definición bíblica sobre la sujeción, ¿verdad? La palabra de Dios le ordena a las esposas a que estén sujetos a sus maridos. Y vimos que la palabra sujeción o la verdadera sujeción bíblica es voluntaria. No se puede forzar, sino que tiene que ser una sujeción voluntaria al liderazgo del esposo. Comparado con cómo la iglesia, la esposa de Jesús, nos sujetamos voluntariamente a Jesús porque le amamos y obedecemos sus mandamientos, y que Jesús nunca va a coercer, nunca va a forzar, a obligar a su iglesia a que lo ame, ¿verdad? Ese es el retrato que se pinta en el matrimonio, es la relación entre Jesús, entre Yeshua, y entre su iglesia. Hablamos de la responsabilidad del marido, ¿verdad? Debe amar a su esposa, la esposa debe sujetarse a su esposo, los hijos deben de ser obedientes a sus padres, y también hablamos sobre los empleados, ¿verdad? Cómo debe conducirse la conducta de un empleado en el trabajo, de no andar haciendo las cosas para que lo miren la gente, sino que hagamos las cosas como a Dios, como si estuviera Dios allí. Y también hablamos de los empleadores, ¿verdad? Los que emplean personas que tienen, como se dice, negocios, son empresarios, cómo deben de tratar bien a sus empleados y pagarles lo que es justo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios al final de cuentas que todos tenemos un patrón, todos tenemos un jefe, no importa. El presidente de Estados Unidos va a rendir cuentas a Dios, no interesa qué tan poderoso no sea la persona, todos le vamos a rendir cuentas a Dios. Entonces, es una enseñanza muy hermosa sobre la estructura y la conducta de la familia creyente, de los creyentes, ¿verdad? El mundo hace lo que quiere, ahorita está haciendo, deshaciendo, se están casando con con la otra, pero no están siguiendo el patrón, no están siguiendo el orden que Dios estableció y por lo tanto nunca va a funcionar. Todas las culturas, los imperios que se desviaron y empezaron a hacer las cosas que estamos viendo en esta nación, todos fueron destruidos, ¿no? Se colapsaron, no pudieron estar de pie. ¿Por qué? Porque el orden que Dios estableció es la única manera que trabajan bien las cosas. Y cuando nos desviamos del orden de Dios, es cuando todo se cae y se colapsa. La gente está tan ciega que no puede comprender que está trabajando para su propia destrucción. Ok, vamos a comenzar pues. Y he titulado este mensaje,
fervientes en la oración. Fervientes en la oración. Y vamos a ver, como dije, a la epístola a los Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 18. Y vamos a comenzar en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Me voy a enfocar mucho en la oración esta mañana y por eso le intitulé este mensaje fervientes en la oración. Ok, entonces escriban sus papeles. Pablo ahora resume su mensaje o su carta a las iglesias de Colosas y la Odisea. ¿Se acuerdan que también era para la Odisea? Con el encargo de perseverar en la oración. Pablo ahora resume su mensaje a las iglesias de Colosas y la Odisea con el encargo de perseverar en la oración. Entonces, perseverar aquí lleva la connotación de seguir firmes en la oración, pero con fervor. ¿Qué quiere decir fervor? Hacerlo con entusiasmo y dedicación, ¿verdad? Si nosotros comprendemos la importancia de lo que es la oración para el creyente, lo vamos a hacer con entusiasmo y lo vamos a hacer con dedicación. No tan solo debemos perseverar en la oración, sino también tenemos que velar, ¿verdad? Orar y velar. Es a saber, estar despiertos y atentos a todas las cosas. Y cuando digo a todas las cosas, estar atentos de lo que está pasando en el mundo natural, pero también lo que está pasando en el mundo espiritual, ¿verdad? Nosotros somos seres tripartitas, somos alma, somos cuerpo y somos espíritu. El espíritu es el que fue vivificado cuando recibimos a Jesús, a Yeshua como nuestro Salvador. Entonces, ahora nuestro espíritu está despierto a las cosas espirituales. No nomás estamos despiertos a las cosas que suceden en nuestro alrededor físico, sino que ahora nuestro espíritu ha sido vivificado y ahora estamos despiertos a las cosas espirituales. Entonces, la palabra de Dios nos dice que no ignoramos las artimañas del diablo. Fíjense lo que dice ahí en 2 Corintios, capítulo 2, verso 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, la oración nos ayuda a que estemos atentos, a que estemos despiertos, a que estemos sintonizados a lo que está pasando en el mundo espiritual. Recuerden que nosotros servimos a un Dios sobrenatural. Y lo que ha pasado es que la iglesia, especialmente en Estados Unidos, se ha vuelto muy materialista. Estamos tan apartados de las cosas que debemos estar haciendo, incluyendo la oración, que ignoramos lo que está pasando en el mundo espiritual. Y es por eso que han pasado muchas cosas. Una de las cosas que han pasado es que la iglesia se ha dormido, se ha adormecido. No estamos viendo lo que Jesús dijo, las señales que nos debían seguir. Les están pasando cosas a pastores, les están pasando cosas a muchos, ataques espirituales, y no oran, no se defienden en contra de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos adormecido. Pero entonces, velar significa que tenemos que estar despiertos a todo lo que está pasando, no solamente en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. Tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos avisa lo que está pasando. A veces nos avisa por eventos que algo pasa, vamos a un lugar y se nos maltrata sin ninguna razón. Son ataques del enemigo. Accidentes automovilísticos, enfermedades, tantas cosas que el enemigo a veces usa para atacarnos, pero si estamos dormidos espiritualmente, no lo vamos a reconocer como tal y no vamos a pelear como debemos de pelear.
Por eso Pablo dijo, perseverad en la oración. No es una opción, no es una sugerencia, sino que es un mandamiento que los creyentes debemos hacer. ¿Qué quiere decir perseverar? Ser constantes. Velando, estar despiertos, estar atentos a lo que está pasando. ¿Verdad? Empieza a entrar rebeldía en el hogar con los hijos. Son ataques del enemigo. Tenemos que estar atentos a lo que sucede. Dice, con ella con acción de gracias. Entonces, el enemigo constantemente nos ataca y su meta es quitarnos la paz, desanimarnos y finalmente tumbarnos. ¿Verdad? Y a veces desafortunadamente es tan fácil porque no estamos en oración. Andamos como descubiertos. Somos como soldados pero no tenemos nuestro equipo, la armadura de Dios puesta y somos blancos del enemigo. Oh, mira, aquí hay libertad de atacar a esta persona. Y no debe de ser así, hermanos. No debe de ser así. Hemos hablado ya que nadie puede caminar exitosamente en el camino del Señor en sus propias fuerzas. Y es muy interesante eso, fíjense. Después de todos los consejos y avisos que Pablo dio en su epístola a los colosenses, les dio la clave para que pudieran llevarlo a cabo. Les habló de las herejías, ¿verdad? De los judaizantes. Les habló de los gnósticos, los que decían que no es pecado porque estamos en la carne, nuestro espíritu está limpio. Les habló en contra de la adoración a los ángeles. La gente andaba diciendo que Jesús era simplemente un ser criado como los ángeles, pero Pablo les dijo, no, Jesús es superior. Él es el merecedor de nuestra alabanza. No anden adorando ángeles. No anden pecando. No anden creyéndose a los apóstoles falsos. No anden creyéndoles a los judaizantes que les dicen que se tienen que circuncidar para ser salvos. Entonces Pablo resumió todo esto y les dijo, esta es la clave para que puedan vencer. ¿Y qué les dijo? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esa es una clave, hermanos. Entonces, miren, a veces, y yo me incluyo en esto, los seres humanos buscamos varitas mágicas, ¿verdad? Queremos lo que yo llamo contestaciones de microondas, ¿verdad? Vivimos en tiempos donde podemos echar ahora al microondas y ¡boom! En 2 minutos listo para comer. Pero el camino del Señor no es así. No hay varitas mágicas, no hay nada instantáneo. Tenemos que aprender, hermanos, a caminar fielmente y pacientemente en las disciplinas espirituales. Se nos dieron estas disciplinas por una razón, ¿verdad? ¿Y saben qué? Cuesta trabajo. Nuestro caminar con el Señor nos va a costar esfuerzo, tenemos que trabajar duro. El cuidar nuestras almas y caminar en el Señor cuesta trabajo, cuesta atención. Es como un matrimonio. Los matrimonios exitosos cuesta trabajo. El esposo y la esposa tienen que ponerle mucha atención a su matrimonio y trabajar en ello para que sea exitoso. Nuestra relación con el Señor es lo mismo. Tenemos que esforzarnos por practicar y obedecer las cosas que el Señor nos mandó para poder perseverar. No hay una respuesta instantánea. Simplemente como oramos esta mañana sobre la fidelidad, tenemos que ser fieles, obedientes y obedecer al Señor día tras día, tras día, tras día. Amén. Entonces Pablo le dio la clave. La clave para vivir la vida del creyente exitosamente es la oración, escuchen, ferviente, con entusiasmo, con diligencia,
constante y con un corazón despierto y atento. Tenemos que estar viendo aquí qué está pasando. Algo está sucediendo, tengo un sentimiento malo, he estado teniendo sueños horribles. ¿Qué está pasando en el mundo espiritual? Empezamos a orar, le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Revélame. ¿Qué está sucediendo? No me siento bien. Están pasando cosas. ¿Verdad? Orando fervientemente y velando, estando atentos a lo que está pasando. Hay personas que están enfermas innecesariamente. Hay personas que han fracasado innecesariamente. ¿Por qué? Porque no quieren orar. Hay personas que se han burlado de mí, ¿verdad? Están pasando por cosas y les digo, pónganse a orar, oren, tenga vida de oración. Y se burlan, no lo quieren hacer. Y ahora la condición de esas personas es una condición no muy buena, pero lo que yo digo es que es innecesario. ¿Por qué? Porque no quisieron practicar la oración, no quisieron pagar ese precio que tenemos que pagar para perseverar en medio de toda circunstancia. Lo que debemos entender es que esto no es un juego, no es neutral. Hay personas que piensan, no, sabes que si no hago nada, me quedo así, me van a dejar en paz. No, al contrario, te van a tumbar, te van a matar. Si no estás ejerciendo tu vida espiritual, ¿cómo se dice? Sumergido en la oración, estás exponiéndote a los ataques del enemigo. Estás exponiéndote a ser derrotado si no estás cubierto en oración. ¿Verdad? Es muy serio esto. Y por eso es que Pablo, aún en su condición, en la prisión, él estaba gozoso, ferviente, aconsejando, mandando cartas. ¿Por qué? Porque estaba cubierto en la oración. Por eso me gusta mucho esa canción que escribió ¿cómo se llama? Medina. Oscar Medina, que decía, el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Y es cierto. Simplemente porque oramos, no quiere decir que no vamos a ser tentados. Pero lo que quiere decir es que vamos a tener las fuerzas para vencer esa tentación. ¿Verdad? Porque el enemigo nos tienta cuando menos esperamos. Y si no estamos cubiertos en oración, corremos el peligro que vamos a ceder a esa tentación, la que sea. Pero tenemos que entender, hermanos, que esto no es un juego, sino es una cosa muy seria. Escriben en sus papeles. El creyente que persevera en la oración es un creyente fuerte en la fe. Así, yo no he conocido a nadie que no sea una persona de oración que no sea fuerte en la fe. El creyente que persevera en la oración es un creyente fuerte en la fe. Es una de las cosas que yo aprendí de mi padre, que ahora ya está en la presencia del Señor, que no era un hombre perfecto, pero aprendí de él la oración, orar. Yo lo miraba que oraba, lo miraba de rodillas y él nos llamaba a orar esa fue una de las cosas que se me quedó mucho de mi papá, es que oraba y que Dios le concedió llegar hasta el final. Amén. Entonces, olvídense de la perfección. Olvídense de andar juzgando a otros, condenando porque, mira, dice que es de oración, pero hace esto y lo otro. Hermanos, no somos perfectos. Pero como oramos esta mañana, Dios no nos llamó a ser perfectos. ¿Nos llamó a qué? A ser fieles. Y parte de la fidelidad a nuestro Dios es que permanezcamos, que perseveremos en la oración. Tengo que enfatizar eso esta mañana. De otra manera, el creyente que no tiene vida de oración es un creyente débil y dormido espiritualmente. Y está abierto a lo que el enemigo le lanza.
La oración es el medio principal que Dios nos dio para comunicarnos con Él. Es el medio principal. Hay otras maneras de comunicarnos con Dios. O Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra. A veces nos da visiones, a veces nos da sueños. A veces nos habla un profeta. A veces nos habla por nuestros cónyuges, nuestros hijos. ¿Verdad? Dicen, ellos no saben lo que dijeron, pero boom, te pega porque, oh, Señor, me habla. Eso es la palabra que necesitaba, ¿verdad? Pero la comunicación principal con Dios que Él nos dejó es la oración. ¿Verdad? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús antes que lo arrestaran? Estaba orando. Estaba orando a su Padre y nuestro Padre. Entonces, nuestro Dios es un Dios vivo y está atento a las oraciones de su pueblo. Dios te escucha. Aunque pienses que no te está escuchando, Dios te escucha. Fíjate lo que dice Salmos 34:15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. A nuestras oraciones. Estás sufriendo, clama a Dios. Clama a Él. Con todo tu corazón. Él te está oyendo y ¿sabes qué? Tarde que temprano Él te va a traer la respuesta, pero sé fiel. Sé fiel, sé fiel. Ora, no dejes de orar. Sí, a veces las cosas parecen que se van a descontrolar, que no hay remedio, no hay manera que pueda ser revertida esta situación, pero déjame decirte que el Dios que servimos está vivo, es todopoderoso y Él tiene su contestación, pero persevera, no te des por vencido, no te dejes ir, agárrate. Es como cuando a veces vemos esas escenas de desastres naturales donde hay inundaciones y hay personas que están agarradas de un árbol, lo que sea, y no se sueltan, ¿verdad? Por su vida. De esa manera, agárrate, porque esa tormenta, ese río va a pasar y el Espíritu del Señor va a levantar bandera en contra del enemigo y vas a tener la victoria. Pero no te sueltes, no te sueltes. El tiempo que pasemos en oración a Dios nunca es tiempo perdido, déjame decirte. Nunca estás perdiendo tu tiempo. Hay personas que oran mucho tiempo y las critican mucho, a veces oran horas, pero te voy a decir una cosa, no es tiempo perdido. Y como dice la palabra de Dios, nuestro Padre que nos mira en privado, nos va a recompensar en público, ¿verdad? Pero el enemigo sabe cuán poderosa es la oración y por eso ataca al pueblo de Dios para que no ore. Muchas iglesias no oran. Muchos dirigentes no oran. Y por eso es que la iglesia ha perdido tanto poder. Por eso es que ha entrado tanta inmundicia a las iglesias. Son irreconocibles. Se pueden identificar con los templos paganos de antes, ¿verdad? Por las abominaciones que practican y dejan entrar en lo que llaman la iglesia de Dios. Les garantizo que el Espíritu Santo ya no está allí. Porque Dios está donde se le honra, ¿verdad? El enemigo también sabe quiénes de los creyentes perseveran en la oración y quiénes no. Él sabe. No sé cómo, pero en el mundo espiritual el enemigo sabe quiénes son los creyentes y también sabe quiénes son los creyentes fuertes y los débiles. Que no seamos hallados entre los creyentes débiles, hermanos. Entonces, no debe extrañarnos que pasemos por ataques del enemigo cuando decidimos hacernos personas de oración. Mira, haz una decisión, hacerte una persona de oración, pero sé esto, que te va a atacar el enemigo. ¿Por qué? No quiere que te hagas una persona de oración. Va a hacer lo que puede, te va a desanimar. Hay gente que dice, no, desde que empecé a orar me pasó esto y lo otro. Pues claro, porque el enemigo no va a querer, pero te voy a garantizar una cosa, que si perseveras, te vas a hacer un creyente fuerte en la fe, nada te va a mover. Pero tenemos que empezar, tenemos que decidir, tenemos que entender que esto es una cosa de vida o de muerte. Estoy hablando de vida o muerte eterna. Es lo que estoy hablando.
La persona que es fuerte en la oración es una persona que sobrelleva las pruebas y aprende a tener victoria en toda situación, como Pablo. Estaba en la prisión, pero estaba llorando. Ay, hermanos, oren por mí, por favor. Me duelen mucho las cadenas. Y saben que aquí huele muy feo y hay animal. No, a Pablo le decíamos, ¿cómo está la iglesia en Colosas? ¿Cómo están los hermanos en Éfeso? Dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo están los hermanos? Esa era su preocupación. ¿Por qué? Porque estaba cubierto de oración. Los deseos de Dios, hermanos, cuando somos personas de oración, de repente los deseos de Dios pasan a ser nuestros deseos. Cuando estamos fuera de comunicación con Dios, entonces empezamos a tener nuestros propios deseos y los deseos del mundo. Pero cuando nos sumergimos en oración, cuando nos enmiscuimos en el Espíritu con Dios, sus propósitos, sus deseos, entonces pasan a ser los nuestros. Por eso decía Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El creyente que descuida su vida de oración es un creyente a los engaños espirituales. Por eso le decía a los más en Colosas, hermanos, perseveren en la oración. Les están contando mentiras, el gnosticismo, los judaizantes están echándoles mentiras, los adoradores de los ángeles les están echando mentiras. Si no perseveran en la oración, van a ser engañados por esas mentiras espirituales. ¿Ven el peligro? El peligro que hay. El peligro no nomás es físico, es espiritual. Si no estamos perseverando en la oración, si no estamos despiertos a lo que está pasando, no vamos a tener discernimiento para ver que estamos siendo engañados y podemos creer mentiras espirituales. Por eso hay gente que han sido cristianos y se convierten al mormonismo o se van con los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque están descuidados en su vida espiritual. No tienen discernimiento, no tienen cobertura de oración. No están velando, no están atentos. Y llega cualquier manera de doctrina y son engañados. No están fundados en la palabra de Dios. El creyente que no ora no vencerá la tentación cuando llegue. Entonces, no fue accidente de que Pablo haya dejado esta encomienda hasta el último. ¿Verdad? Les habló, les dijo, hermanos, Jesús es Dios, Jesús es superior a todos. Les dijo, por gracia sois salvos. No es por guardar observaciones religiosas. Pero al final les dijo, pero para que se mantengan en el camino, para que puedan guardar todo lo que les he encomendado, tienen que perseverar en la oración. Perseveren en la oración. Escriban sus papeles. Entonces debemos vencer todo obstáculo a la oración. Hay muchas cosas que se interponen. Hay muchas cosas que luchan en contra de nosotros para que no oremos. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que debemos vencer? Número uno, tengo algunos, no es una lista exhaustiva, pero la primera es tomar la oración a la ligera. Creer que la oración no es importante. A nosotros, antes de salir a cualquier lugar, y también les digo a mis hijos, oren donde vayan. No le hace que vayan a ir a dar la vuelta allá a la esquina. Oren, pidan la protección de Dios, cúbranse. Tomen la oración en serio. Tómenla en serio. Yo me recuerdo cuando era pequeño, nosotros crecimos en Campton, en California, y en los años finales de los 70s y los 80s, y era un tiempo donde estaba muy pronunciada la violencia, el pandillerismo y tanta cosa. Y yo me recuerdo que aprendí una cosa. En la mañana cuando oraba, no me pasaba nada, el Señor me protegía. Pero cuando no oraba, siempre me pasaba algo. Entonces, desde muy temprana edad yo comprendí, ¿sabes qué? La oración es importante, ¿verdad?
Tenemos que cubrirnos de oración y tenemos que tomar en serio, hermanos, la oración. Tenemos que tomarla en serio, no podemos tomarla a la ligera. Como les digo, es algo de vida o muerte eterna. Ya sea tener vida eterna o tener la muerte eterna. Otra cosa es la flojera, la pereza. ¿Verdad? Llega el espíritu de flojera, de pereza, y no queremos, tenemos mucho sueño, nos sentimos cansados o no queremos orar. Tenemos que vencer eso. El desánimo, ¿verdad? Especialmente el peligro es cuando estamos pasando por pruebas, y todos pasamos por pruebas y lo comprendo. A veces las pruebas son muy duras y a veces nos desanimamos y no tengo ganas de orar, estoy muy golpeado. Pero tenemos que decidir, hermanos, que vamos a orar. Ataques diabólicos. A veces el diablo ataca sin misericordia, ¿verdad? Nos está golpeando y ya no queremos orar. Pero lo opuesto debe de ser. Debemos de orar más. Si estamos siendo golpeados por el enemigo, debemos de orar más y más y más. Incredulidad. Hay personas que no creen en la importancia de la oración, créanlo o no. Entonces, el creyente debe tomar la decisión, una vez más, de que va a perseverar en la oración. Es una decisión. Es una decisión. Hay que tomar pausa un momento. Es una decisión. Es como perdonar. Cuando perdonamos a alguien, es una de las cosas más difíciles, pero tenemos que decidir hacerlo. No vamos a tener ganas. Entonces, cuando nos decidimos, cuando hacemos un compromiso con el Señor, decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a ser una persona de oración. Tomas esa decisión. La decisión es, pase lo que pase, vayan bien, vayan mal las cosas, yo me voy a hacer una persona de oración, voy a orar. Y tenemos que recordar también que estamos corriendo una carrera a larga distancia, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. No es una carrera de velocidad, es una carrera donde tenemos que correr de tal manera que vamos a llegar. Y la cosa de la carrera del creyente, hermanos, es de que ya ven que en la tierra el que cruza primero el listón es el ganador. Pues en el camino de Dios lo único que tenemos que hacer es cruzar. No importa si alguien llegó hace 1000 años que nosotros, la cosa es llegar. Entonces tenemos que recordar que estamos corriendo un maratón en una carrera de velocidad y que lo vamos a hacer ¿qué? Día tras día. Vivir, como dice ese canto, un día a la vez. Ok, Señor, este día voy a orar. No me voy a preocupar por mañana, el pasado ya pasó, pero este día me voy a dedicar, voy a decidir que voy a orar. Voy a pasar tiempo contigo. Pero es una decisión. Tenemos que hacer esa decisión. No hay vuelta de página, hermanos. El creyente debe ser una persona de oración. ¿Cuándo debo orar? Hay personas que son personas tempraneras de mañana, pues ora en la mañana. Hay personas que prefieren hacerlo al mediodía, pues hazlo al mediodía. Hay personas que prefieren hacer las cosas en la noche, pues hazlo en la noche. Hay personas que se levantan en la madrugada, pues hazlo en la madrugada, no importa. El Señor es Dios a cualquier momento. Las 24 horas del día, los 365 días al año, Dios es Dios. Él no duerme, dice la palabra de Dios, como dice, dice, he aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces, Dios no duerme. Si vienes a Él de mañana o de día, ahí está. Si es de noche, ahí está, no importa. Pero lo importante es decir, ¿sabes qué? Voy a decidir hacerme una persona de oración. Jesús mismo nos ordenó a orar y a estar despiertos. Fíjense lo que dice en Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuándo dijo esto? Cuando estaban a punto de arrestarlo. Estaba orando Pablo. Escriban en sus papeles.
Pablo entonces agregó el elemento de orar y velar con acción de gracias. Acuérdense, ya hemos hablado de esto. La acción de gracias va conectada con nuestras peticiones. Entonces, el orarle a Dios con agradecimiento hace lo siguiente. Número uno, le agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho en el pasado, lo que está haciendo hoy y lo que hará en el futuro. Estamos dándole gracias porque sabemos que tarde que temprano las cosas van a salir para nuestro bien, como dice ahí en Romanos. Entonces, el agradecimiento reconoce que todo lo bueno que tenemos viene de parte de Dios. Número 3, el agradecimiento también es el acto de darle gracias a Dios antes de que conteste nuestras oraciones. Es un acto de fe. Señor, gracias porque estás haciendo la obra. No he visto la respuesta, pero te doy gracias que viene en camino. Es un acto de fe. Al contrario, cuando nos quejamos, no, ni para qué te pido, Dios. O ya sé que a lo mejor ni siquiera vas a querer, ¿verdad? Eso es lo opuesto al agradecimiento. Eso es la queja, ¿cómo hablamos de la murmuración? Es un acto de incredulidad. Estás diciendo que no le crees a Dios. Por eso es que es muy serio. Entonces, cuando agradecemos, estamos diciéndole a Dios, Señor, yo creo que lo estás haciendo y lo vas a hacer. Otro aspecto, tal vez más difícil, escuchen esto, es de darle gracias a Dios por todo y en todo. A lo mejor estás pasando por pruebas ahora. Dale gracias a Dios. Y yo sé que a veces la prueba es dura, es difícil, yo sé. Pero ¿sabes qué? Dale gracias a Dios porque Él está obrando de alguna manera. Sabemos que todas las cosas trabajan para bien, ¿verdad? Para los que son llamados de Dios y de acuerdo a su propósito. Algo está haciendo el Señor. Sí, a lo mejor estás sufriendo, pero te animo, alábalo y dale gracias. Señor, te doy gracias. No entiendo qué está pasando, pero te voy a dar gracias con un corazón agradecido. Una vez más, decisión, decidir. El ser agradecidos con Dios afirma su soberanía y sostiene el hecho de que por medio de Él todo saldrá bien al final. ¿Verdad? Está diciendo, tú eres mi Dios, pongo mi confianza en ti, yo creo en ti y te doy gracias porque vas a responder. De la manera que tú quieras responder, pero vas a responder. Y entonces, hermanos, perseverando en la oración, estando atentos, estando despiertos, listos y haciéndolo con un corazón agradecido, entonces se establece y se afirma el hombre y la mujer espiritual. Crecemos en nuestra fe y nada nos va a mover. El salmista escribió, no importa que se muevan los montes, se echen al mar, no importa que se caigan los árboles del bosque, no importa nada, no seré movido, no seremos movidos, ¿verdad? Movidos de nuestra fe. Entonces está la oración, está perseverar en la oración, está velar en ello, estar despiertos, qué está pasando, qué está sucediendo y venir a Él con acción de gracias. Le dijo a la iglesia en Colosas, dijo, hermanos, después de todo esto que les he aconsejado, les he dicho, les he avisado, perseveren en la oración. Perseveren. Y es lo mismo que decimos esta mañana. Por eso intitulé el mensaje fervientes en la oración, haciéndolo con entusiasmo y haciéndolo con constancia, porque sabemos que es importantísimo tener una vida de oración. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Vamos a seguir, pues Colosenses 4, versos 3 al 4 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, o sea, todos necesitamos la oración, aún el apóstol Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra,
a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, del Mesías, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como deba de hablar. Entonces, una vez más, escriban sus papeles. Pablo no pidía las oraciones para que fuera puesto en libertad. Escuchen eso. Sino para que se le abrieran puertas de oportunidad para seguir predicando. ¿Se fijan en eso? No sé, hermanos, por favor, ya no aguanto, oren por mí para que me saquen de aquí. No. Decía, hermanos, oren por mí para que se me abran más puertas de oportunidad y para que pueda predicar adecuadamente lo que debo hablar. Eso debería ser una oración para nosotros también, que Dios nos abra las puertas de oportunidad de hablar el Evangelio y también que nos dé las palabras que necesitamos para cualquier situación. Entonces llega el punto en nuestras vidas como creyentes que nos damos cuenta de que la oración es para forjarnos a la voluntad de Dios. Sí, Dios nos da lo que necesitamos y a veces hasta lo que queremos. Pero al final de cuentas, la oración es para forjarnos a la imagen y semejanza de Jesús. No se trata de nosotros, hermanos, se trata de Jesús. Fíjense lo que dice ahí la primera carta de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, entre más oramos, entre más que crecemos, nos damos cuenta que lo estamos haciendo para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas y en el mundo. No se trata de nosotros, se trata del Señor. Pero aún en medio de eso, a Dios le place bendecirnos, ¿verdad? Y no hay más grande bendición que estar en paz con Dios. Sí, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Ahí vamos, tengo luchas, tengo pruebas, pero estoy en bien contigo. Aún Jesús oró al Padre y afirmó, sea hecha tu voluntad y no la mía. ¿Verdad? Nuestro amado Señor Jesús, Yeshua, le oró al Padre y dijo, Señor, si fuera posible que pase en esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Entonces algo está haciendo el Señor, hermanos. En medio de nuestras pruebas, nuestras luchas, en medio de todo lo que estamos pasando, algo está haciendo el Señor. Y luego dicen los versos 5 y 6, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, escriben sus papeles. Debemos vivir nuestras vidas de tal manera que establezcamos credibilidad en nuestra fe y aprovechar cada oportunidad evangelística que tengamos. A veces nos ha tocado que vamos caminando y ya ven que a veces están en los testigos de Jehová los mormones y lo primero que uno quiere hacer es sacar la vuelta. No, hay que cruzar la calle, ¿verdad? Pero a veces el Señor me trae ¿cómo se dice? Me redarguye, me dice, pues, ¿cómo van a saber ellos? Si alguien no les dice. Y yo me recuerdo del testimonio de un hombre que se convirtió de los testigos de Jehová y dijo, háblenles. A mí nadie me hablaba. Dice, hasta que un día alguien me habló la verdad y con el tiempo me convertí al Señor. Puede ver, háblenles. Entonces me redarguye y digo, bueno, pues Señor, pues vamos. Y sí, gracias a Dios, pues entablamos conversaciones muy interesantes y claro, siempre hablando con respeto, porque sus ojos están vendados, ellos no saben, ¿verdad? Pero al hablarles la verdad de la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabaja en sus corazones y se les quitan las vendas. Y espero que a todas las personas que le hemos hablado del Evangelio, que algún día Dios les quite las vendas. No siempre va a ser una conversión ahí, oh, wow, me abriste los ojos. No, pero estás sembrando la semilla, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que uno siembra, otro riega, pero Dios es el que causa el crecimiento. Entonces, todo es tu trabajo, háblale la palabra. A lo mejor sí, me ha tocado
Me ha tocado que la persona allí mismo quiere recibir al Señor. A veces en el trabajo, en una ocasión, le hablé a una persona y estaba llorando. Sí, lo quiero recibir, pero era ya. Yo pensé, no, pues vete, y después, no, allí quería. Entonces, no sabemos, pero la mayoría de las veces tal vez no van a querer recibir, pero estamos sembrando esa semilla, ¿verdad? Lo que decía Pablo, pidan a Dios que me abra puertas para que pueda predicar, y cuando predique que me dé las palabras que debo de hablar en esa situación. Y hermanos, si estamos dispuestos, Dios nos usa, cubiertos en oración, y que el Señor nos use para traer gente al Evangelio. Entonces, hablar con gracia, si no damos buen testimonio, entonces no vamos a tener credibilidad. Dice, mira, ese se dice que es creyente y se le lleva diciendo malas palabras, o es un borracho, o toma drogas, o lo miré que andaba ya con una mujer que no es su esposa. Tenemos que vivir nuestras vidas que tengan credibilidad, para que cuando hablemos el Evangelio, la gente nos escuche. Si no, nos van a querer escuchar. Hablar con gracia significa hablar lo que es espiritual, sano, adecuado, sensible, útil, complementario, amable, verdadero, cariñoso y considerado, ¿verdad? Hablar con palabras que edifican, no con palabras que tumban, o con palabras torpes, o con palabras perversas, sino con palabras que edifican a las personas. Entonces, así como la sal no solamente da sabor, pero también prevé que las cosas se echen a perder. Entonces, la sal da sabor, pero también preserva. Entonces, nuestra plática no solo debe de ser bendición hacia otros, sino también debe de ser una influencia purificadora a un mundo echado a perder. Entonces, damos sabor, ¿verdad? Cristo te ama, Jesús te ama, dio tu vida por ti. Él quiere darte vida eterna, no te pierdas, pero también preservar, ¿verdad? Como cuando predicamos la palabra, que las personas permanezcan en el Evangelio, ¿verdad? Echar sabor, pero también preservar, ¿verdad? Que caminen en el camino del Señor. Bueno, vamos a terminar el resto de las escrituras, y solamente son las salutaciones finales. Os está despidiendo Pablo. Y vamos a ver 4, 7 al 9. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Entonces, Tíquico significa afortunado. Y fue uno de los conversos gentiles que Pablo llevó a Jerusalén con él, representando a las iglesias gentiles. ¿Se acuerdan de eso? Que había una controversia de si los gentiles debían guardar la ley y tantas cosas. Pues Pablo, con un conjunto de personas, fueron a Jerusalén a consultar a los apóstoles para que les dieran claridad sobre esto, clarificación. Y Tíquico fue uno de los que acompañaron a Pablo. ¿Se acuerdan que les dijo solamente 3 cosas? Dice, les vamos a encomendar que no hagan. No tienen que guardar la ley, dice, nomás absténganse de no comer sangre, absténganse de comida sacrificada a ídolos, y absténganse de inmoralidad sexual. ¿Se acuerdan de eso? Y Pablo y los hermanos se fueron muy contentos porque habían confirmado que no se les debería de poner una carga a los gentiles que los mismos judíos no podían llevar, ¿verdad? Entonces, Tíquico fue uno de los hermanos que acompañaron a Pablo. Onésimo era el esclavo cuyo regreso a su amo fue la base de la carta de Pablo a Filemón. Lean Filemón. Y Onésimo fue el esclavo que se le escapó. Y Pablo le escribió, le dijo, no, mira, es un hermano en el Señor, trátalo bien, no lo vayas a maltratar, recíbelo como si me recibes a mí. Es este mismo Onésimo que estaba allí visitando a Pablo en la prisión. Tal vez a lo mejor se convirtió en la prisión después de haber sido capturado, no sabemos.
Ok, vamos a seguir. Colosenses 4, 10 al 13 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Los saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Heriápolis. Entonces, Aristarco es el nombre griego de un converso judío nativo de Tesalónica. Él fue prendido por la turba cuando se levantó un motín en Éfeso. ¿Se acuerdan de eso? Que se levantaron los efesios. Y dicen, que viva Diana, la diosa de los efesios. No me recuerdo exactamente, pero Aristarco fue uno de los que prendieron y durante ese motín en los viajes de Pablo. Marcos, ¿se acuerdan de Marcos? El sobrino de Bernabé. ¿Se acuerdan de él? Marcos fue el que abandonó a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero. No sé si se acuerdan de eso, el libro de los Hechos. Y después, cuando iban a ir al segundo viaje misionero, Bernabé otra vez se quiso llevar a su sobrino y Pablo dijo, no, este muchacho nos abandonó, ¿cómo lo vamos a llevar? Y tuvieron un desacuerdo tan grande que Pablo se fue por un lado y Bernabé se llevó a Marcos y se fueron por otro. Pero se reconciliaron y como pueden ver aquí, le dijo, si va Marcos con ustedes, dice, recíbanlo. Entonces, Jesús, llamado Justo, era probablemente un judío romano que se convirtió, la Biblia no habla mucho, pero Jesús o el nombre Yeshua era muy común, hermanos, en esos tiempos. ¿Saben lo que quiere decir Yeshua? Quiere decir Salvador. Es una variación también de Yehoshua, que es el nombre de Josué. Pero el verdadero Jesús, ¿quién es? Es Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías. Jesús, el descendiente hijo de David, nacido en Belén de Judea. Estamos hablando de ese Jesús, de ese Yeshua, nuestro Salvador. Epafras, ¿se acuerdan de Epafras? Al principio de la carta hablamos de él. Fue un converso gentil y posiblemente fue el que fundó la iglesia en Colosas y en la Odisea. Y había ido con Pablo para recibir instrucción y guianza de él por las iglesias de Colosas y la Odisea. 14 al 18 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. ¿Se acuerdan? Era para Colosas y la Odisea. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Es una carta que Pablo escribió a la carta de la Odisea, que también quería que se leyera en Colosas, pero está perdida, no sabemos qué le pasó, pero lo más probable es que no era la voluntad de Dios que fuera parte del canon, porque pues no se preservó. Y decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, Lucas, ¿se acuerdan de Lucas? El médico personal de Pablo y amigo cercano que viajaba con Pablo a menudo en sus viajes misioneros. Él estuvo con Pablo cuando naufragaron, ¿se acuerdan de eso? Rumbo a Roma. Ahí estaba el doctor Lucas. Y Lucas fue el que escribió el Evangelio de Lucas y escribió los Hechos. Y a veces hablaba en la tercera persona y a veces hablaba en la primera persona, pero ahí andaba el doctor Lucas. Era doctor, pero le gustaba andar de viaje. Demas fue un hombre que demostró un gran compromiso al trabajo de la obra, pero que al fin la atracción del mundo lo llevó a abandonar a Pablo y el ministerio. Es muy triste esto, que Demas se apartó del Señor. Ninfas, la iglesia se reunía en su casa, probablemente en la Odisea. Arquipo, lo más probable es que era hijo de Filemón, este hombre rico el cual este
Onésimo, su esclavo, fue regresado. Y finalmente dice Pablo, acuérdense de mis prisiones, no se olviden de mí, mándenme ayuda. ¿Se acuerdan que tenían que mandarles ayuda? Como muchas prisiones, yo sé que en México la familia tiene que mandarle comida y sus necesidades a los prisioneros. No es como aquí. Aquí en Estados Unidos les dan hasta cable, ¿verdad? Y les ponen pesas para que se hagan más fuertes, para cuando salgan estén más fuertes en sus fechorías. Bueno, pero les digo, Pablo, hermanos, no se olviden de mí, oren por mí para que Dios me abra las puertas de oportunidad, para que pueda hablar como debe de ser. Y si pueden mandarme ayuda, mándenmela. Ok, en conclusión, la oración es el medio principal de comunicación con Dios. El creyente ferviente en la oración vivirá una vida de victoria. El creyente que descuida la oración pone en peligro su caminar con el Señor. Padre, te damos gracias. Te bendecimos esta hermosa mañana. Te pido, Señor, que pongas en nuestros corazones un gran sentir por la oración, Señor. Que no la tomemos a la ligera. Que comprendamos cuán serio es que estemos en oración. Oro por todos los que estén pasando necesidades, que los ayudes, los que estén enfermos, que los sanes, Señor, y que tu mano los sostenga, Padre. Te amamos este día, te glorificamos, te exaltamos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Guárdanos en todo, Señor, te lo pedimos todo en tu nombre santo, en el nombre de Jesús, el Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, nuestra justicia. Amén. Pongámonos de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios te bendiga, tengas una semana gloriosa, que te guarde el Señor en todos sus caminos y que seas ese hombre, esa mujer de oración. Shabbat shalom.